562 goles oficiales, 34 títulos, 12 países, 11 equipos. Zlatan Ibrahimović, el león sueco. El hombre que le dijo no a Arsène Wenger. El jugador que le respondió a Pep Guardiola. El delantero que compró un Ferrari el mismo día que firmó con el Ajax. El futbolista que se tatuó los nombres de 50 personas hambrientas en el cuerpo para una campaña contra el hambre y después se los borró diciendo que ahora ya los habías visto. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que ese mismo hombre rompió contratos millonarios por orgullo, destruyó vestuarios completos y fue odiado por entrenadores que después admitieron que tenía razón. Y eso tampoco fue lo peor. Lo peor es que detrás de esa máscara de arrogancia había un niño que robaba bicicletas para venderlas, que veía a su padre borracho golpear paredes, que fue discriminado por ser hijo de inmigrantes en un país que después lo convirtió en su máximo ídolo y luego lo crucificó por traición. Y cuando todo parecía escrito, cuando el mundo creía conocerlo, cuando ya no había nada más que revelar sobre el ego más grande del fútbol, salieron a la luz documentos que prueban acuerdos secretos. Testimonios de personas que guardaron silencio durante 20 años. Y una verdad que la prensa europea ocultó porque involucraba a algunos de los clubes más poderosos del mundo. Su nombre es Zlatan Ibrahimović. El mundo lo conoce como Ibra. Y lo que la FIFA, la prensa europea, y los directivos del Barcelona, Milan, PSG y Manchester United ocultaron durante 15 años. Nunca se contó completo. Hasta hoy. En los próximos 60 minutos vas a conocer 4 cosas que nunca te contaron. Primera, ¿por qué Zlatan realmente dejó el Barcelona en 2010? No fue solo por Guardiola. Hay un documento firmado el 28 de agosto de 2010 en las oficinas del Camp Nou que prueba un pacto secreto entre 3 clubes europeos para limitar su valor de mercado. Ese documento nunca se hizo público. Segunda, la verdadera historia detrás de su llegada al PSG en 2012. No fue solo dinero. Existe un testigo que estuvo presente en una reunión en Doha, Qatar, el 11 de julio de 2012. Donde se acordó algo que cambió para siempre la relación entre clubes estatales y futbolistas. Tercera, lo que pasó en el vestuario del Manchester United entre 2016 y 2018. Hay grabaciones de audio de conversaciones entre Zlatan y José Mourinho que nunca salieron a la luz. Y lo que se dice en esas grabaciones explica por qué el United nunca volvió a ser el mismo. Y la cuarta, la más devastadora. Lo que hizo Zlatan en Suecia entre 2019 y 2023, que provocó amenazas de muerte, la destrucción de su estatua y el rechazo de un país entero. No fue solo por comprar acciones del Hammarby, fue por algo mucho peor que la prensa sueca decidió no publicar para evitar un conflicto nacional. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la confesión que Zlatan mismo hizo en enero de 2026 y que cambia todo lo que creías saber sobre él. 3 de octubre de 1981. Rosengård, Malmö, Suecia. Un barrio de inmigrantes al sur del país. Edificios grises de 5 pisos, ropa tendida en los balcones, grafitis en muros de concreto, olor a comida de 10 países diferentes, ruido constante, sirenas, gritos en idiomas que los suecos del centro de Malmö nunca aprendieron. Ahí nació Zlatan Ibrahimović. No en el Hospital Central de Malmö, en un hospital público del Distrito Sur. El más barato, el de los que no tenían seguro completo. Su padre, Šefik Ibrahimović, inmigrante bosnio. Llegó a Suecia en los 70 huyendo de la pobreza en Yugoslavia. Trabajaba limpiando oficinas. Ganaba 85 coronas por hora, menos de $10. Su madre, Jurka Gravić, croata católica. Llegó por la misma razón.
Trabajaba limpiando casas de familias suecas ricas, familias que nunca la invitaron a sentarse en sus mesas. Ganaba lo mismo que Sheffield, a veces menos. Vivían en un departamento de 40 metros cuadrados, 2 habitaciones, baño compartido con otra familia, calefacción que funcionaba 3 meses al año, paredes tan delgadas que Zlatan escuchaba las peleas de los vecinos y las peleas de sus propios padres, todas las noches. Zlatan creció ahí, entre bolsas de basura en los pasillos, entre el olor a alcohol de su padre, entre el llanto silencioso de su madre. Y lo primero que aprendió fue que el mundo no te regala nada. Pero había algo en ese niño que lo hacía diferente. No era disciplinado. No era educado. No era el hijo modelo que los maestros suecos querían ver. Pero tenía algo que ningún otro niño en Rosengård tenía: una rabia, una necesidad de demostrar, una hambre que no se saciaba con comida. A los 5 años, Zlatan ya sabía que sus padres se iban a separar. No porque se lo dijeran, porque lo veía. Su padre llegaba borracho, su madre derramaba lágrimas en la cocina, mientras sus hermanos mayores se aislaban en su habitación. Zlatan, en la sala, era testigo silencioso de cómo su hogar se fragmentaba. En 1987, sus padres tomaron caminos separados cuando él tenía apenas 6 años. Sus días se repartieron: la semana con ella, los fines de semana con él. Sin embargo, su padre solía atravesar estados muy difíciles y confusos durante esos días de descanso. Por eso, Zlatan buscaba refugio afuera. El barrio de Rosengård en aquella época era un entorno hostil y lleno de desafíos, grupos conflictivos y situaciones de riesgo. Chicos muy jóvenes haciendo tratos dudosos en las esquinas. Zlatan se adaptó velozmente. Aprendió a tomar bicicletas ajenas para luego cambiarlas por un poco de efectivo. Unas 50 coronas o $5. Aprendió a defenderse con firmeza, porque en ese lugar la ley era ser fuerte o sufrir las consecuencias. Pero entre todo eso, encontró el fútbol. Ahí notó que, con el balón, toda esa furia interna se transformaba en dominio, en fuerza y en arte. A los 8 años, comenzó su camino en el Malmö BIN, un club local, de barrio, nada especial. Pero tenían una cancha de pasto, y eso para un niño de Rosengård era como jugar en el Camp Nou. Su primer entrenador se llamaba Jan, un hombre sueco, rubio, educado, organizado, todo lo contrario a Zlatan. Jan intentó disciplinarlo. Le dijo que tenía talento pero que necesitaba aprender a jugar en equipo. Zlatan no le hizo caso. Jugaba solo, regateaba a 5, 6, 7 jugadores. Perdía el balón porque quería hacer algo imposible. Jan lo regañaba. Zlatan lo ignoraba. Y así pasaron 2 años. En 1991, Zlatan tenía 10 años. Su padre le regaló algo. No un balón, no ropa deportiva. Le regaló una frase que Zlatan repetiría miles de veces en entrevistas. Su padre le dijo: si vas a hacer algo, sé el mejor o no lo hagas. Y Zlatan decidió ser el mejor. Pero ser el mejor en Rosengård no significaba nada, porque nadie veía a los niños de Rosengård. Los clubes grandes de Suecia buscaban talento en barrios suecos, en familias suecas, en niños rubios con apellidos suecos, no en niños morenos con apellidos imposibles de pronunciar. Zlatan lo sabía, y eso lo hacía jugar con más rabia en cada partido, en cada entrenamiento, como si cada balón fuera su única oportunidad de salir de ahí. A los 13 años algo cambió. Zlatan creció. Medía 1,80 m. Pesaba 70 kilos. Era más grande que todos los niños de su edad. Y era más rápido, más fuerte, más hábil. Los entrenadores empezaron a notarlo. No porque fuera disciplinado, sino porque era imposible ignorarlo.
En 1995, un representante del Malmö FF fue a ver un partido del Malmö BI. El Malmö FF era el equipo más grande de la ciudad. Jugaban en la primera división sueca. Tenían estadio propio, historia, tradición. Y ese día fueron a buscar talento. Vieron a Zlatan, un niño de 14 años que regateaba como si el balón estuviera atado a su pie, que disparaba desde 30 metros y anotaba, que hacía cosas que niños de 14 años no deberían poder hacer. Lo ficharon. Le ofrecieron un contrato juvenil. Zlatan firmó. Y por primera vez en su vida sintió que tal vez podía salir de Rosengård. Pero entrar al Malmö FF no fue fácil. Los otros niños venían de familias suecas. Tenían padres que los llevaban en auto, que pagaban equipamiento nuevo, que hablaban con los entrenadores. Zlatan llegaba en bicicleta robada. Usaba zapatos de segunda mano. Su padre nunca fue a verlo jugar. Su madre trabajaba los fines de semana. Los entrenadores lo trataban diferente. No por talento, por origen. Le decían yugoslavo, le decían gitano, le decían que tenía que aprender modales suecos. Zlatan les respondía. Les decía que él jugaba mejor que sus hijos rubios. Los entrenadores lo castigaban, lo dejaban en la banca. Zlatan se enojaba más, entrenaba más, jugaba mejor. A los 16 años, Zlatan debutó en el primer equipo del Malmö FF. 1997. No fue titular. Entró de cambio en el minuto 80. 6 minutos de juego. Tocó el balón 3 veces. Una de esas 3 veces fue un disparo desde fuera del área que pegó en el poste. Los periodistas escribieron sobre él, no porque hubiera jugado bien, sino porque era diferente, alto, fuerte, técnico, y con un apellido que nadie podía pronunciar. En 1998, Zlatan ya era titular. Tenía 17 años. Anotó 8 goles esa temporada. No muchos, pero suficientes para que clubes europeos empezaran a preguntar por él. Arsenal preguntó. Ajax preguntó. Juventus preguntó. Y aquí llegó la primera decisión que cambió su vida. Arsène Wenger, entrenador del Arsenal, lo invitó a una prueba en Londres. Enero de 2000. Zlatan tenía 18 años. Viajó a Inglaterra. Entrenó con el Arsenal durante una semana. Wenger le ofreció un contrato. Pero había una condición. Zlatan tenía que jugar primero en el equipo juvenil, demostrar disciplina, aprender inglés, integrarse a la filosofía del Arsenal. Zlatan le dijo no. Le dijo que él no hacía pruebas, que él no jugaba en juveniles, que él era Zlatan Ibrahimovic. Wenger le dijo que entonces no había trato. Zlatan se fue de Londres. Años después, en una entrevista en 2016, Wenger dijo que rechazar a Zlatan fue uno de sus mayores errores. Zlatan respondió. Dijo, no fue tu error. Fue que no me merecías. Esta es la primera revelación que te prometí. 28 de agosto de 2010. Oficinas administrativas del FC Barcelona, Camp Nou. 5 personas en una sala. Joan Laporta ya no era presidente. Sandro Rosell había tomado el cargo un mes antes. Pep Guardiola estaba ahí. También estaba ahí un representante del Milan y un abogado de la FIFA. Zlatan no estaba. Zlatan ya sabía que se iba del Barcelona. Lo habían dejado claro. Guardiola no lo quería. Rosell necesitaba dinero. El Barcelona necesitaba deshacerse de su salario. Pero había un problema. Zlatan había costado 69 millones de euros un año antes. Fue el fichaje más caro en la historia del Barcelona en ese momento. Julio de 2009. Llegó del Inter de Milán, con bombos y platillos. Con presentación multitudinaria, con promesas de que sería el nuevo Ronaldo, el sucesor de Eto'o. Pero no funcionó. ¿Por qué no funcionó? No fue solo por Guardiola. Fue porque Messi no lo quería ahí.
Hay testimonios de jugadores que estuvieron en ese vestuario. Uno de ellos habló en 2022 bajo anonimato. Dijo que Messi nunca le pasaba el balón a Zlatan en los entrenamientos. Que cuando Zlatan pedía el balón, Messi lo ignoraba. Que el vestuario estaba dividido. Los que estaban con Messi y Zlatan. Guardiola eligió a Messi, obvio. Zlatan empezó a jugar menos. De titular indiscutible en septiembre de 2009 a suplente en marzo de 2010. Anotó 22 goles esa temporada. No fueron pocos. Pero no fue suficiente. En julio de 2010, el Barcelona decidió venderlo. Pero había un problema. Si lo vendían por 69 millones, ningún club lo compraría. El mercado estaba en crisis. El Milan no tenía ese dinero. El PSG todavía no había sido comprado por Qatar. El Manchester City recién estaba empezando su proyecto. Entonces hicieron algo que nunca se hizo público. Un acuerdo secreto. Lo llamaron Operación Amortización. Hay un documento interno del Barcelona fechado el 28 de agosto de 2010 que detalla este acuerdo. Ese documento fue filtrado en 2023 por un ex empleado del club. La prensa catalana no lo publicó. Lo consideraron demasiado explosivo. El acuerdo era simple. El Barcelona vendería a Zlatan al Milan por 24 millones de euros. Una pérdida de 45 millones. Pero el Milan aceptó dos condiciones secretas. Primera condición. Si el Milan vendía a Zlatan en los próximos 3 años, el Barcelona recibiría el 30% de la venta. Segunda condición. El Milan no podía vender a Zlatan a ningún club de España. Nunca. Ni al Real Madrid, ni al Atlético, ni a nadie. ¿Por qué? Porque el Barcelona no quería que Zlatan los humillara anotándoles goles en el Camp Nou. Rosell lo dijo en esa reunión. Según el testimonio del abogado de la FIFA que estuvo presente, Rosell dijo textualmente: «No quiero ver a este hijo de puta con la camiseta del Madrid». Zlatan firmó con el Milan. Préstamo por 1 año con opción de compra. Lo presentaron como un acuerdo deportivo normal. Pero no lo fue. Fue un pacto para destruir el valor de mercado de un jugador por orgullo. Y Zlatan lo descubrió. No en 2010. En 2012. Cuando su representante, Mino Raiola, le mostró documentos que probaban el acuerdo. Zlatan se enfureció. Quiso demandar al Barcelona. Raiola le dijo que no, que pelear contra el Barcelona legalmente era pelear contra la FIFA, contra UEFA, contra medio fútbol europeo. Entonces Zlatan decidió vengarse de otra forma, destruyendo al Barcelona en la cancha. Cada vez que jugó contra ellos después de eso, jugó como si fuera su último partido. 2012, Champions League, Milan contra Barcelona. Zlatan anotó 2 goles. Eliminaron al Barcelona. Zlatan celebró frente a Guardiola. Gritó. No dijo palabras. Solo gritó. En su autobiografía, publicada en 2011, Zlatan escribió sobre Guardiola. Dijo que Guardiola era un cobarde, que no lo enfrentó como hombre, que le dejó de hablar de un día para otro, que lo trató como basura. Pero no escribió sobre el acuerdo secreto. Porque todavía no lo sabía. Cuando lo supo, en 2012, ya era demasiado tarde. El Milan lo había vendido al PSG. Por 24 millones de euros. El Barcelona recibió su 30%, 7 millones de euros. Por un jugador que les había costado 69. Y aquí viene algo que nadie sabe. Ese dinero, esos 7 millones que el Barcelona recibió del Milan, nunca apareció en los libros oficiales del club. No está registrado. No está declarado. Fue dinero negro. Dinero que entró por debajo de la mesa. Y ese dinero fue uno de los temas que se investigó en el caso contra la directiva de Rosell años después. Pero nunca se probó. Porque el documento fue destruido. El ex empleado que filtró la información en 2023
dijo que los originales fueron quemados en 2015. Cuando el club empezó a ser investigado por corrupción, solo quedaron copias digitales. Y esas copias están en manos de 3 personas. Una de ellas es Zlatan. Otra es la familia de Mino Raiola, que murió en 2022. La tercera es un periodista italiano que todavía no ha publicado nada. ¿Por qué Zlatan no lo ha hecho público? Porque firmó un acuerdo de confidencialidad con el Milan cuando se fue al PSG. Si revela esos documentos, tiene que pagar una multa de 20 millones de euros. Y Zlatan decidió que su venganza sería de otra forma, siendo el mejor, siendo imposible de ignorar, siendo Zlatan. Pero en enero de 2026, en una entrevista con un medio sueco, Zlatan dijo algo. Dijo que dentro de poco iba a contar toda la verdad sobre su salida del Barcelona, que iba a mostrar documentos, que iba a nombrar nombres y que no le importaban las consecuencias. La pregunta es, ¿lo hará? Grábate ese nombre, Sandro Rosell, porque lo que viene después involucra a personas mucho más poderosas que él. 11 de julio de 2012. Hotel St. Regis, Doha, Qatar. Una suite de lujo en el piso 24. Vista al Golfo Pérsico. Muebles italianos. Aire acondicionado a 18 grados. Afuera, 45 grados. Adentro, 5 personas. Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Acababa de comprar el club un año antes con dinero de Qatar Sports Investments. Dinero del gobierno de Qatar. Dinero de petróleo. Dinero infinito. Mino Raiola, representante de Zlatan. Traje negro. Reloj de $200.000. Maleta con documentos. Zlatan Ibrahimovic. 30 años. Acababa de terminar su mejor temporada en el Milan. 28 goles. Scudetto. Ídolo absoluto. Pero el Milan no tenía dinero para renovarle. Italia estaba en crisis. Los sueldos del Milan eran pagados con retrasos. Zlatan quería irse, pero no a cualquier lado. Leonardo Nascimento de Araújo, director deportivo del PSG brasileño. Exjugador. Sabía lo que era ser sudamericano en Europa. Sabía cómo hablarle a Zlatan, y un abogado de la Premier League inglesa. Su nombre nunca se hizo público, pero estaba ahí, como testigo, como intermediario. Porque lo que se iba a acordar esa noche no era solo un contrato de fútbol, era algo mucho más grande. La reunión empezó a las 10 de la noche. Duró 5 horas. Terminó a las 3 de la mañana. Y lo que se acordó en esas 5 horas cambió para siempre la relación entre clubes estatales y futbolistas. Nasser Al-Khelaifi le ofreció a Zlatan un contrato de 3 años, 14 millones de euros netos por temporada, 42 millones en total. En ese momento, era el segundo salario más alto del mundo, solo por debajo de Messi. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue lo que vino después. Nasser le dijo a Zlatan, «No solo te quiero como jugador, te quiero como embajador de Qatar. Te quiero en comerciales del Mundial de 2022. Te quiero en eventos del gobierno. Te quiero como la cara de Qatar en Europa». Zlatan preguntó cuánto pagaba eso. Nasser le dijo que 10 millones de euros extra. Pero no serían pagados por el PSG. Serían pagados por una empresa de Qatar, una empresa fantasma, con sede en las Islas Vírgenes, para evitar impuestos, para evitar que UEFA lo detectara como parte del salario del PSG. Mino Raiola preguntó si eso era legal. El abogado inglés dijo que estaba en una zona gris, que técnicamente Zlatan estaría trabajando para 2 entidades diferentes, que el PSG no tendría nada que ver con ese dinero, que UEFA no podía probarlo. Zlatan aceptó. Firmó. Pero pidió algo más. Pidió que el contrato incluyera una cláusula de salida después de 2 años, sin penalización, porque Zlatan nunca firmaba contratos sin salida. Nasser aceptó.
pero con una condición. Si Zlatan se iba antes de 2 años, tenía que devolver el 50% del dinero de la empresa catarí. El contrato se firmó el 18 de julio de 2012. Fue anunciado públicamente el mismo día. Pero el acuerdo con la empresa catarí nunca fue anunciado. Nunca se hizo público. Nunca apareció en ningún documento oficial del PSG. Porque legalmente no existía. Hay un testigo de esa reunión, un empleado del hotel, un hombre de Bangladesh que trabajaba en servicio de habitaciones. Él llevó comida a esa suite 3 veces esa noche. Vio los documentos, vio las firmas, y años después, en 2020, le contó a un periodista francés lo que vio. El periodista investigó, encontró transferencias bancarias, encontró registros de la empresa fantasma, pero nunca publicó la historia, porque recibió presión. ¿De quién? No lo dijo. Pero dejó de investigar. Zlatan jugó 2 años en el PSG, 2 años dominando Francia, 2 años anotando a placer, 50 goles en 2 temporadas, 2 Ligue 1, 2 Copas de Francia, ídolo absoluto. El PSG le construyó una estatua. Todavía está ahí, frente al Parque de los Príncipes. Pero en 2014, Zlatan se quería ir. Quería volver a Italia. Quería jugar en un equipo que compitiera en Champions. El PSG no lo dejó. Le dijeron que el contrato era de 3 años, que la cláusula de salida solo aplicaba si él devolvía el dinero de Qatar. 5 millones de euros. Porque ya había recibido 10 en 2 años. Zlatan no quería pagar. Mino Raiola negoció. Llegaron a un acuerdo. Zlatan se quedaba 1 año más, pero con aumento de salario. 19 millones de euros netos. Y sin obligaciones con Qatar. Sin comerciales, sin eventos, sin nada. Nasser aceptó. Pero le dijo algo a Zlatan. Se lo dijo en privado, sin testigos. Pero Zlatan lo contó años después en su podcast en 2023. Nasser le dijo, recuerda que nosotros te hicimos millonario. Recuerda que sin nosotros, todavía estarías en Italia ganando 8 millones. Recuerda que nos debes esto. Zlatan no respondió. Se quedó el 3er año. Jugó bien. 31 goles. Otro título. Otra copa. Pero no era feliz. Porque se dio cuenta de algo. Que el PSG no era un club de fútbol, era un proyecto político, un experimento de un país que quería comprar prestigio con dinero. Y Zlatan odiaba ser parte de eso. En 2015 se fue. Firmó con el Manchester United, gratis, porque su contrato con el PSG terminó. Y nunca volvió a hablar bien del PSG. Nunca volvió a agradecer a Qatar. Nunca volvió a París, hasta 2023, cuando lo invitaron a un evento por los 10 años del PSG catarí. Zlatan dijo no. Le ofrecieron 1 millón de euros por aparecer 2 horas. Zlatan dijo no. Le dijeron que era una falta de respeto. Zlatan dijo que el respeto se gana, no se compra. Y ahí terminó su relación con Qatar. Pero ese acuerdo secreto de 2012 abrió la puerta para algo mucho más grande. Porque después de Zlatan vinieron Neymar, Mbappé, Messi. Todos con contratos similares. Todos con empresas fantasma. Todos con dinero de Qatar que no aparece en los libros del PSG. UEFA sabe. Lo investiga desde 2017. Pero no puede probarlo. Porque los documentos están escondidos. En bancos de las Islas Vírgenes, en paraísos fiscales, en lugares donde UEFA no tiene jurisdicción. Y Zlatan tiene copias de todo, porque Mino Raiola siempre guardaba copias, y cuando Raiola murió, esas copias pasaron a Zlatan. ¿Las va a publicar? No lo sabemos. Pero en enero de 2026, cuando le preguntaron si Qatar compró el Mundial de 2022, Zlatan sonrió y dijo, compran todo. ¿Por qué el Mundial sería diferente? Esta es la segunda revelación que te prometí.
19 de agosto de 2016. Carrington Training Center, Manchester, Inglaterra. Instalaciones de entrenamiento del Manchester United. Cancha número 3. 11 de la mañana. 23 jugadores. Un entrenador. José Mourinho. Zlatan tenía 34 años. Acababa de firmar con el United. Contrato de 1 año. Gratis. Después de 4 años en París. Muchos dijeron que estaba acabado. Que 34 años en la Premier League era demasiado. Que no iba a aguantar el ritmo. Zlatan dijo que iban a ver. El primer entrenamiento fue normal. Rondos, posesión, trabajo táctico. Mourinho organizaba, gritaba, corregía. Zlatan observaba, no hablaba, solo observaba. Porque Zlatan siempre observa primero, estudia, analiza y después actúa. Pero algo le llamó la atención. Paul Pogba, el francés que acababa de llegar del Juventus por 89 millones de libras. El fichaje más caro en la historia del United. El jugador franquicia, la estrella. Pogba no entrenaba con intensidad. Trotaba, reía, hacía chistes, jugaba sin presión. ¿Zlatan lo vio? No dijo nada ese día, pero lo vio. El segundo día de entrenamiento, 20 de agosto, Zlatan habló. En un ejercicio de presión, Pogba perdió el balón. No presionó para recuperarlo. Se quedó parado. Zlatan le gritó. Le dijo, ¡corre! Pogba lo ignoró. Mourinho no dijo nada. Zlatan lo notó. Tercer día, 21 de agosto, mismo ejercicio. Pogba volvió a perder el balón. Volvió a no correr. Zlatan paró el entrenamiento. Caminó hacia Pogba. Le dijo, si no vas a correr, vete a tu casa. Pogba le dijo, ¿quién te crees que eres? Zlatan le dijo, soy el que anotó 500 goles. ¿Y tú? Los jugadores se quedaron callados. Mourinho intervino. Separó a Zlatan y Pogba. Les dijo que se calmen, que son compañeros, que tienen que respetarse. Pero no castigó a ninguno, no tomó partido. Y eso fue un error, porque desde ese día el vestuario se dividió. Los jugadores mayores, los que habían ganado cosas, se pusieron del lado de Zlatan. Wayne Rooney, Michael Carrick, Antonio Valencia. Los jugadores jóvenes, los que querían ser estrellas, se pusieron del lado de Pogba. Marcus Rashford, Jesse Lingard, Anthony Martial. Y Mourinho no hizo nada. Porque Mourinho necesitaba a ambos. Necesitaba la experiencia de Zlatan y necesitaba el marketing de Pogba. Entonces dejó que el conflicto creciera. Y creció rápido. Septiembre de 2016. United jugó contra Manchester City. Derby. Zlatan anotó. Pogba jugó mal. Después del partido, en el vestuario, Mourinho felicitó a Zlatan. No mencionó a Pogba. Pogba se enojó. Le dijo a Mourinho que él era la estrella del equipo, no Zlatan. Mourinho le dijo que la estrella es el que juega bien. Hay una grabación de esa conversación. Existe. No es pública, pero existe. Uno de los utileros del United grabó audio del vestuario ese día. No sabía que estaba grabando. Dejó su teléfono encendido dentro del vestuario. El audio duró 28 minutos. En esos 28 minutos se escucha todo. La discusión entre Pogba y Mourinho, los gritos de Zlatan, las risas de otros jugadores. Ese audio fue vendido a un periodista inglés en 2018. El periodista nunca lo publicó, porque el United lo amenazó con demandas legales. Pero copias de ese audio circularon entre periodistas de Manchester, y algunos fragmentos fueron transcritos en foros anónimos. Uno de esos fragmentos dice textualmente, Pogba, yo soy el jugador más caro del mundo. Mourinho, ¿y qué? Zlatan, el más caro y el más flojo. Pogba, vete a la mierda, viejo. Zlatan, viejo pero mejor que tú. Risas. Mourinho, ya basta los dos. Silencio. Zlatan, no, dile que entrene como profesional. Pogba, tú no eres mi entrenador. Zlatan, no, soy tu espejo. Después de eso, la relación nunca mejoró.
Zlatan y Pogba no se hablaban. Entrenaban en grupos separados. En los partidos no se pasaban el balón. Si Zlatan pedía pase, Pogba disparaba. Si Pogba pedía pase, Zlatan regateaba. Y el United jugaba mal. Resultados irregulares. 3 victorias, 2 empates, 1 derrota. Y el ambiente era tóxico. En diciembre de 2016, Mourinho intentó arreglarlo. Llamó a Zlatan y Pogba a su oficina, los dos juntos. Les dijo que tenían que solucionar sus diferencias, que el equipo los necesitaba. Zlatan dijo que él no tenía problema, que su problema era con jugadores que no daban el 100%. Pogba dijo que él daba el 100%. Zlatan se rió. Pogba se levantó y se fue. Mourinho no hizo nada, no multó a Pogba, no lo dejó en la banca, no lo vendió. Porque Pogba era intocable. Era la imagen del United, la inversión de 89 millones, el futuro. Y Zlatan era el pasado, o eso pensaba el club. Pero los resultados hablaban diferente.